Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático educación.com. Hoy continuaremos con la temática de sistemas dinámicos y como vimos en el video pasado, vamos a continuar entonces viendo lo que es controlabilidad de un sistema y lo que es observabilidad de un sistema en representación de espacios de estado. Mi nombre es Sergio Castaño y les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Vamos a ver que la controlabilidad del estado de un sistema dinámico, como lo veníamos viendo, por definición se dice que un sistema de control es de estado completamente controlable si es posible transferir el sistema desde un estado inicial. Aquí estamos hablando de estados, ojo con eso. Si es posible transferir desde un estado inicial a cualquier otro estado final deseado en un intervalo de tiempo finito. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro sistema representado en espacio de estados, que viene siendo este, ya lo conocemos, y vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos dos estados. Sabemos que el estado es el x de k. Entonces, supongamos que tenemos dos estados. Aquí el estado pertenece a R2. Entonces, si nosotros, lo que nos dice la definición de controlabilidad, nos dice que si nosotros tenemos nuestro estado en una condición inicial aquí en x de 0, un punto en el plano de espacio de estados, y si nosotros aplicamos una entrada, que en este caso la entrada del sistema en el espacio de estados es u, si nosotros aplicamos una entrada que no sabemos cuál es, pero el hecho es que si aplicamos una entrada en nuestro sistema, conseguimos llevar este estado de un instante inicial, lo conseguimos llevar a un instante final. Podemos decir entonces que este sistema es completamente controlable. Vemos entonces que la definición de controlabilidad se basa en la variación del estado con respecto a la entrada. Quiere decir que es cuál es la evolución del estado x de k con respecto a la entrada, y si es posible llevarlo llevar el estado a un punto donde yo quiero. Entonces, para poder calcular la controlabilidad del estado, pues vamos a hacer eso, vamos a variar el estado con respecto a la entrada. Vemos que en el concepto de controlabilidad únicamente nos va a interesar la primera ecuación, que nos muestra los estados y nos muestra la entrada. Entonces, como solo nos interesa aquí la primera ecuación, vamos a tomar la primera ecuación y vamos a comenzar a variar el estado. Entonces, ¿cómo variamos el estado? Si vemos que él en este caso está representado en caso discreto, porque estamos hablando de muestras en instantes k. Entonces vamos a variar el estado aumentando las muestras, o sea, comencemos desde k igual a 0 hasta k igual a n. N va a ser entonces mi dimensión del sistema. Entonces comencemos cuando k vale 0. Si k vale 0, entonces quiere decir que x de 1 es igual a x de 0 más b por u de 0. Este va a ser entonces mi estado en el instante 0. Ahora, cuando k vale 1, entonces 1 más 1, 2, entonces queda x de 2 es igual a x de 1 más b de u por u de 1. Aquí vamos viendo que estamos variando nuestro estado para poder determinar la controlabilidad del estado, o sea, la controlabilidad de este estado x. Aquí vemos entonces que cuando x vale 2, la ecuación de estado da este resultado, pero nosotros ya conocemos cuánto es que vale el estado en el instante 1, cuánto es que vale x de 1, que vale esto. Entonces simplemente reemplazamos y nos va a quedar representado de la siguiente manera. Aquí vamos viendo que entonces nosotros ir variando el estado lo podemos ir haciendo y siempre va a ir dependiendo del estado anterior. Entonces quiere decir que esto es una representación de las ecuaciones de manera recursiva, y podemos seguir avanzando hasta un instante n o un estado final que viene dado entonces por esta expresión general,
que simplemente es a la n por el estado x de 0 o el estado inicial, más a la n menos 1 por b por el control inicial, más a la n menos b por el control en el estado 1, así sucesivamente, y que esta representación general la podemos expresar de una manera matricial, que viene dado así. Aquí simplemente vemos que x en el estado final va a ser igual a la n de x de 0 más, y va a ser representado matricialmente así. Vemos que será b, que es este b que hay acá, que multiplica a u de n menos 1, por eso está aquí en la primera posición. Luego sigue a por b, que es el a por b que está aquí, que multiplica a u de n menos 2, que está acá, u de n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a n menos 1 por b, que es la última posición. Borremos aquí entonces el cuadro y subimos esta ecuación. Entonces aquí observamos que el estado final viene dado por esta ecuación, y que como nosotros ya conocemos el estado final, que es el estado donde queremos llegar, y también conocemos el estado inicial, que es x de 0, que es el estado de donde arrancó, entonces paso el estado inicial al otro lado y podría reescribir la ecuación de la siguiente manera. Una vez queda reescrita la ecuación, aquí está lo que les decía. Como yo tengo el estado final y tengo el estado inicial, recordábamos que la definición de controlabilidad era que yo aplicando una entrada podía pasar mi estado desde una condición inicial hasta una condición final. Decía que entonces mi sistema era controlable. Entonces, si hacemos la suposición que nosotros conocemos tanto el estado final, que es el estado donde yo quiero llegar, y también conozco el estado inicial, que es el estado donde yo arranqué, la ecuación de controlabilidad es esta, la que vemos en pantalla. Aquí vemos entonces que esto es una matriz de matrices, porque sabemos que B es una matriz, A por B es una matriz, A al cuadrado por B es otra matriz, y así sucesivamente hasta A la n menos 1, n sería la dimensión del sistema menos 1 por B. Esto entonces sería una matriz de matrices. Esta matriz, vuelvo y lo digo, esta matriz tiene una dimensión n. Entonces, nosotros para determinar la controlabilidad de un sistema, lo único que debemos hacer es armar esta matriz que tenemos aquí en pantalla. Si nosotros armamos esta matriz y una vez la tenemos armada, determinamos el rango de esta matriz, el rango debe ser igual a la dimensión. Si el rango es igual a la dimensión, podemos decir que nuestro sistema es controlable. Entonces aquí está lo que les decía, si el rango de esa matriz es igual a la dimensión, decimos que nuestro sistema es controlable. Pero puede que ustedes no sepan qué es el rango. El rango viene en la teoría de álgebra lineal. Me permite a mí saber si una matriz tiene columnas y filas linealmente independientes. Vamos a ver un ejemplo aquí rápido de cómo hallar el rango de una matriz. Entonces supongamos que tenemos esta matriz. Tenemos dos formas de hallar el rango. Una que es la manera más fácil, que es utilizando el MATLAB. Entonces si digitamos esta matriz en MATLAB, es simplemente digitarla aquí en MATLAB, que nos va a dar esto, y simplemente ejecutamos la función rango. Rango entre paréntesis A me va a dar el rango de esta matriz. O sea que me está diciendo que esta matriz tiene un rango de 3. Lo que quiere decir es que yo con esta matriz puedo obtener 3 ecuaciones lineales. Y al tener un rango 3 y como la dimensión es 3, entonces esta matriz tiene un rango completo. Pero bueno, ¿cómo podría yo también determinar el rango de manera manual o escrita? La forma más fácil, por lo menos así lo hago yo,
es simplemente llevando esta matriz a una representación de triangular superior. Triangular superior quiere decir solo dejar elementos en la triangular superior de la matriz, y la triangular inferior, que es la parte de abajo, pues dejarlas todas en cero. La manera más fácil de llevar una representación triangular superior es tratar de colocar la matriz diagonal igual a 1. Así se lleva fácilmente a una matriz a una triangular superior. Entonces voy a hacer eso. Acá comienzo permutando la fila 1 con la fila 3, o sea, cambio la fila 1, la pongo aquí en la fila 3, y la fila 3 la pongo aquí en la fila 1. Así consigo tener un 1 en el primer elemento de la matriz. Lo siguiente es tratar de volver estos dos números, el 3 y el 4, ceros. Para eso pues voy a coger la fila 2, toda la fila 2, que es toda esta fila 2, y se la voy a restar a 3 veces la fila 1, o sea, se lo resto a lo que dé el producto entre 3 por la fila 1. Al hacer eso voy a conseguir que aquí voy a tener el primer término en 0 y los siguientes términos pues me quedan en menos 1 y en 0, haciendo esta operación matemática. Lo mismo, entonces también tomo la fila 3, que es esta, y se la resto al producto entre 4 por la fila 1. Así obtengo el segundo 0 aquí, y el resto me queda pues menos 3 y menos 1. Aquí nuevamente entonces multiplico la fila 2 por menos 1 para que me quede un 1. Y lo que hago, entonces tomo la fila 3, que aquí tengo un menos 3, entonces la forma más fácil es sumarlo por 3 veces la fila 2. Así consigo un 0 debajo de este 1. Y aquí me queda menos 1. Aquí ya vimos que entonces que ya me quedó en una representación triangular. Simplemente como para seguir aquí el esquema del ejemplo, pues voy a multiplicar esta fila por menos 1 para que me quede todos en 1, pero no es necesario. Lo importante es llevarlo a una representación triangular superior, o sea que hayan números aquí y la triangular inferior sea llena de ceros. Entonces aquí ya bien, teniendo la matriz en esta forma, podemos hallar fácilmente el rango. El rango de una matriz, entonces lo primero que vamos a mirar en esta matriz es ver si tiene una columna o si tiene una fila totalmente llena de ceros. En este caso tenemos 3 filas y ninguna de las 3 filas es totalmente llena de ceros. Entonces, como no tiene filas totalmente llenas en ceros, entonces ella es de rango completo, o sea que quiere decir que es de rango 3, porque no tiene columnas y tampoco filas nulas. Por lo tanto, todas sus columnas y filas son linealmente independientes. Así entonces vemos fácilmente si una matriz tiene filas y columnas linealmente independientes y hallamos el rango. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Simplemente con la matriz de controlabilidad, que era la que tenía aquí, esta matriz de controlabilidad del estado, simplemente yo determino el rango, y si el rango es igual a la dimensión, pues mi sistema es controlable o tiene estado controlable. Pero vamos a ver aquí lo siguiente. También existe la definición de controlabilidad de la salida. Se dice que un sistema de control es de salida completamente controlable si es posible transferir la salida del sistema desde un valor inicial arbitrario a cualquier otro valor deseado en un intervalo de tiempo finito. La controlabilidad de la salida, aquí cambia la definición, estamos en salida. Lo que vimos anteriormente era controlabilidad en el estado. Ahora esta es controlabilidad en la salida, o sea, controlabilidad aquí en Y, en la salida. En la práctica, cuando vamos a la práctica, sistemas de control, siempre se controla la salida. Por lo general, controlamos la salida y no controlamos el estado, que es x de k. Entonces, la controlabilidad de la salida pues depende obviamente de la entrada.
Y básicamente es esto: si yo tengo una salida en un estado inicial, y si yo la puedo llevar a un estado final aplicando una U, una entrada, entonces yo puedo decir que mi sistema tiene controlabilidad de salida. Entonces acá lo que estamos viendo es que estamos teniendo una variación de la salida con respecto a la entrada. O sea, estamos variando la salida con respecto a la entrada para llegar a una salida final. Para demostrar la controlabilidad en la salida, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a variar la entrada, vamos a variar la salida, perdón. Vamos a variar esta salida para poder hallar la forma de determinar si un sistema tiene controlabilidad de salida. Tomamos entonces la ecuación de salida. Acá la vamos a tomar sin la ecuación de paso, sin la matriz D inicialmente, la tomamos así. Y vamos entonces a variar la salida. Entonces digamos, cuando la salida Y en el instante 1 va a ser igual a C de X de 1. Pero recordábamos que X de 1, si recordábamos que X de 1 vale a X de 0 más B por U de 0. Por definición, controlabilidad de la salida es la evolución de la salida con respecto a la entrada U. Entonces aquí ya estamos relacionando esta ecuación con la entrada, porque aquí veíamos que no aparecía la entrada, pero simplemente reemplazando X en el instante 1 por esto, vamos entonces allá por fin relacionar la entrada. Entonces lo mismo hacemos para el instante 2, va a ser C de AX de 1 más C por B U de 1, y aquí reemplazamos lo que vale X de 1 y me va a dar esta expresión, y es básicamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a llegar a una expresión general cuando variamos la salida hasta un instante m, hasta la dimensión del sistema. Y lo mismo podemos representarlo de la siguiente forma, donde tenemos el estado final y el estado inicial viene dado por esta expresión. Aquí esta matriz de matrices tiene una dimensión m. Entonces, si nosotros queremos determinar la controlabilidad de la salida, basta con determinar el rango de esa matriz. Si el rango de esa matriz nos da igual a la dimensión, entonces decimos que nuestro sistema es controlable en la salida. De la misma manera, podemos demostrar exactamente de la misma forma cuando mi sistema tenga la matriz de paso D. Vamos a llegar a esta matriz de matrices también, con la diferencia que la matriz de paso D aparece aquí al comienzo. Y lo mismo, si el rango de esa matriz es igual a la dimensión de mi sistema, decimos que tiene controlabilidad en la salida. Al final del video vamos a ver unos ejemplos numéricos que creo les va a quedar mucho más claro estos conceptos de controlabilidad. Vamos a ver aquí entonces qué es la observabilidad. El concepto de observabilidad se relaciona con la posibilidad de obtener el estado de un sistema a partir de la medición o el conocimiento de las entradas y de las salidas del mismo. Entonces, si tenemos mi sistema representado en espacio de estados, la idea es que si yo puedo observar estos estados, si yo puedo determinar los estados, la condición inicial de los estados, mirando únicamente la salida y mirando únicamente la entrada que yo apliqué, yo puedo decir que mi sistema es observable. ¿Qué quiero decir con esto? Se dice que un sistema es completamente observable si cualquier estado inicial, ojo, si cualquier estado inicial puede determinarse a partir de la observación de la salida y de n en n periodos de muestreo como máximo. Entonces digamos que yo tengo un sistema que viene dado aquí por esta expresión. Aquí está sin la entrada. Vuelvo al mismo ejemplo. Si tenemos por ejemplo dos estados, x pertenece al r cuadrado, y yo tengo entonces mi estado final. Yo ya sé cuál es mi estado final, que viene dado por esta expresión de salida, y igual a cx de k, y que yo llegué a este estado inicial, a este estado final con
una determinada entrada, cualquiera. Ahora, si yo sabiendo esto consigo determinar cuál fue mi estado inicial, cuál fue el estado inicial donde él estaba, si yo consigo determinar esto es porque mi sistema es observable. Entonces, para determinar la observabilidad de mi sistema, vamos a considerar U de K igual a 0. De esa forma, entonces tenemos la representación en espacio de estado considerando U de K igual a 0 y también sin considerar la matriz de paso D. Y lo mismo, vamos a variar la salida. Es muy parecido con lo que vimos en controlabilidad en salida. Aquí vamos a variar la salida, entonces comenzamos desde el instante 0, será C de X de 0. Luego el instante 1, que será C de X de 1. Recordábamos que X de 1 ya lo conocemos, que es AX de 0 más B por U de 0. Pero como estamos diciendo que U es 0, entonces aquí no coloqué el B por U porque eso se cancela. Entonces únicamente queda C por AX de 0. En el instante 2 sería C por AX de 1. Reemplazamos X de 1 por lo que vale, que sería AX de 0. Entonces quedaría C por A al cuadrado X de 0. Y así sucesivamente hasta el estado n-1, que va a llegar a C por A de n a la menos 1 de X de 0. De manera matricial, entonces decimos que la matriz de observabilidad viene dada por esta expresión. Y al igual que la controlabilidad, nosotros decimos que nuestro sistema es completamente observable si el rango de la matriz de observabilidad, que es esta, es igual a la dimensión. Esto quiere decir que si el rango es igual, me está diciendo que puedo generar n ecuaciones simultáneas para que esta condición sea posible. Aquí les coloco una nota. Una condición suficiente y necesaria para la observabilidad completa del estado es que no se presenten cancelaciones de ceros y polos en la función de transferencia de pulso. Entonces siempre debemos garantizar que el rango de la matriz de observabilidad sea igual a la dimensión de nuestro sistema. Veamos aquí un ejemplo conceptual de lo que es observabilidad y lo que es controlabilidad. Entonces supongamos que tenemos aquí un circuito donde tengo una fuente de corriente que vale U y tenemos dos estados, X1 y X2. Los estados son los voltajes en el capacitor 1 y en el capacitor 2. Y la salida la estoy midiendo aquí. Vemos que el circuito está abierto. Y si el circuito está abierto, quiere decir que en realidad yo estoy midiendo el voltaje que hay aquí en R3. Como R3 vale 2, entonces el voltaje y la fuente vale U. Vemos que el voltaje sería 2 veces U. Entonces vamos a ver si este sistema es observable. Miremos si este X1 es observable aquí en la salida. Si yo puedo observar X1 aquí en la salida de mi sistema. Vemos que X1 puede tomar cualquier valor. Cualquier valor puede tomar X1. Y sin importar el valor que tenga el capacitor, el valor de carga que tenga, el voltaje en la resistencia nunca va a variar, siempre va a ser la misma, siempre va a ser 2 veces U. Vemos que este voltaje siempre es el mismo, entonces yo no puedo saber cuál es el estado del capacitor. Ahora por el lado por ejemplo, de controlabilidad, miremos aquí el estado X2, el voltaje en X2. Vemos que yo no puedo manipular la entrada, que es U, para obtener una salida o para obtener un voltaje en C2, porque por más que yo manipule aquí la fuente, que es la entrada, la carga de este capacitor únicamente va a depender de su condición inicial. O sea que yo no puedo variar, o sea que yo variando U no voy a conseguir llevar este voltaje a una condición final deseada. Por lo tanto, el sistema no es controlable.
Vamos a ver aquí un ejemplo numérico que tal vez les quede mucho más claro, más fácil verlo con números. Vamos a ver el siguiente sistema y vamos a determinar si es controlable y observable. Pues primero, para determinar la controlabilidad, pues aplicamos o hallamos la matriz de controlabilidad. Aquí vemos que el sistema tiene una dimensión de 3 porque viene dada por la matriz A. La matriz A tiene una dimensión de 3 y recordábamos que la ecuación de la matriz de controlabilidad es B por AB por A n-1. N es la dimensión, que n en este caso es 3, o sea 3 menos 1, 2 por B. O sea que la matriz de controlabilidad también va a tener 3 columnas. Entonces esto es una matriz de matrices. Vamos a determinar primero esta columna, que es simplemente el producto entre la matriz A por la columna B. Eso me va a dar un vector columna, que es este. Y vamos a calcular también A al cuadrado por B, que es la matriz A al cuadrado por B, me va a dar otra vector columna. Entonces ahora simplemente basta con reemplazar en la matriz de controlabilidad lo que vale B, que es esto, 1, 0, 0, 0, lo que vale A por B y lo que vale A al cuadrado por B. Ya tenemos formada nuestra matriz de controlabilidad. Ahora necesitamos determinar el rango. Recordamos que una manera fácil de saber el rango es llevar esta matriz a una forma triangular superior. Entonces simplemente cambio fila 2 por fila 3 y me queda de la siguiente manera. Ya está en triangular superior porque los elementos de abajo, del triángulo de abajo, están todos en ceros. Y ahora miro si hay alguna fila o alguna columna completamente llena de ceros. Vemos que aquí hay 3 filas y ninguna de las 3 filas está completamente llena de ceros. Por lo tanto, el rango de la matriz de controlabilidad es 3. Y sabemos que la dimensión del sistema es 3. Y si la dimensión es igual al rango, entonces mi sistema es controlable. De la misma manera, vamos a ver la observabilidad. Calculamos la matriz de observabilidad, que ya vimos que viene dada por esta, que basta C por A al cuadrado. Entonces hacemos el cálculo de C por A, me da este resultado, y también hacemos el cálculo de C por A al cuadrado, que es multiplicar la matriz C, que es esta, por A al cuadrado, que es esta al cuadrado. También me da este vector fila. Reemplazamos aquí en la matriz de observabilidad lo que vale C, lo que vale CA y lo que vale CA al cuadrado. Vemos que me dio una matriz identidad, ya está diagonalizada, y ahora lo que hacemos es hallar el rango. El rango es lo mismo, mirar si hay alguna columna o fila que esté totalmente llena de ceros. En este caso no tiene ninguna. Entonces el rango de la matriz de observabilidad es 3. Y como ya sabemos, la dimensión del sistema es 3, dio igual al rango, que es 3. Entonces mi sistema es observable. Amigos, así vimos entonces cómo se determina la observabilidad y controlabilidad de un sistema. Rápidamente les voy a mostrar qué sucede en un caso de un sistema multivariable donde tenemos 2 entradas y tenemos 2 salidas. Para este caso aplicamos la misma definición y lo mismo, hallamos la matriz de controlabilidad, que viene dada por esta expresión. Es exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo pasado, pero aquí les voy a mostrar un truco que se puede hacer para sistemas que tienen más de 2 entradas, más de una entrada y más de una salida, para volver este cálculo matemático más reducido, mucho más pequeño. Entonces en este ejemplo tenemos una dimensión de 3 que viene dado por la matriz A, que sabemos que tiene una dimensión 3. Y si nosotros calculamos, como lo hicimos en el ejemplo pasado, la matriz de controlabilidad, vamos a encontrar que
La matriz B, que la vemos aquí, es una matriz de 3 por 2. Lo mismo, si hacemos el producto de la matriz A por la matriz B, me va a dar una matriz de 3 por 2. Y si hago el producto entre A al cuadrado por B, también me va a dar una matriz de 3 por 2. Quiere decir que al final esta matriz de controlabilidad va a ser una matriz grande de 3 por 6. Entonces yo puedo determinar tranquilamente la matriz de controlabilidad que me va a dar de 3 por 6, y ahí tengo que determinar el rango, y ya sabemos que entre más grande sea la matriz, pues más tedioso y más elaborado va a ser para nosotros encontrar el rango de la matriz. Nosotros podemos simplificar, aquí les voy a enseñar este truco para cuando tengamos más de una entrada. Lo que vamos a hacer es simplemente debemos mirar el rango de nuestra matriz B, pero inicialmente miremos aquí que nuestra matriz de controlabilidad se sabe que por definición el rango de una matriz nunca va a ser mayor que el menor de sus dimensiones. ¿Qué quiere decir con esto? Vemos que nuestra matriz de controlabilidad va a quedar de 3 por 6. Eso quiere decir que el rango de esa matriz va a ser menor o igual a 3. Nunca puede ser 4 porque no puede ser mayor que el menor de sus dimensiones. Aquí el menor de la dimensión es 3. 3 por 6, el menor es 3. O sea que el rango como máximo va a llegar a 3. Puede ser 2 o puede ser 1. Pero nunca va a ser 4 en este caso. Siempre no puede ser mayor que el menor de sus dimensiones. Entonces ya tenemos el primer dato. Sabemos que como máximo mi rango va a ser 3. No sabemos todavía cuánto es, si va a ser 3, si va a ser 2. Lo único que sabemos es cuál es su límite máximo. Teniendo el límite máximo y teniendo aquí pues la ecuación de la matriz de controlabilidad, vamos a determinar el rango de la matriz B. Aquí vemos que el rango de la matriz B lo obtenemos fácilmente. Si yo paso esta fila para acá, para arriba, vamos a ver que voy a tener, aquí tengo una fila totalmente llena de ceros. Al tener yo una fila totalmente llena de ceros, quiere decir que mi rango va a ser de 2. Aquí vemos que la matriz es de 3 por 2, pero al yo tener, incluso por definición, sabemos que el rango de una matriz no puede ser mayor que su menor dimensión. Aquí la menor dimensión es 2, esta es de 3 por 2, y entonces como máximo él solo va a tener un rango 2. Incluso podría tener rango 1 si tuviera otra matriz toda llena de ceros. No es el caso. En este caso pues esta matriz B tiene rango 2. Entonces aquí vemos que en la ecuación de la matriz de controlabilidad ella llegaba hasta a la n-1, que sabíamos que n es la dimensión menos 1. Vemos que aquí la dimensión es 3, entonces 3 menos 1 sería 2. Entonces él llegaría hasta a la 2, llegaría hasta aquí, hasta la a la 2 por b, la matriz de controlabilidad, como ya lo vimos en el slide anterior. Para cuando el sistema tiene más de una entrada, pues simplemente borramos esto aquí, el n-1 él ya no va a ir hasta acá, sino que nosotros podemos recortar hasta n menos el rango de la matriz B. O sea, n menos el rango de la matriz B es 3 menos 2 es igual a 1. O sea que basta con calcular hasta a igual a elevado a la 1. O sea que basta con calcular la matriz de controlabilidad de B hasta a por B. Si nosotros calculamos aquí esta matriz de controlabilidad y determinamos su rango, vamos a saber si el sistema es controlable. La misma manera sucede para cuando es observable. Si tenemos más de una salida, como en este caso que tenemos dos salidas, vemos que mi sistema viene dado por esta matriz de observabilidad, que son
una matriz de matrices que tienen 3 elementos. Lo mismo, aquí voy a hallar entonces el rango de la matriz B, que vemos que es una matriz 3×2. Entonces, por definición, no puede ser mayor que el menor de sus dimensiones, o sea que el rango de esta matriz es 2. Y al tener un rango 2, pues vemos que la matriz de observabilidad también viene hasta A a la n-1. Entonces simplemente borramos y ya vamos a ir hasta n menos el rango de C. Entonces sabemos que n menos el rango de C es 3 menos 2 es igual a 1. O sea que basta con calcular la matriz de observabilidad de C hasta C por A, o sea hasta A elevado a la 1. No necesitamos calcular este otro. En este ejemplo específico no necesitamos ir hasta A a la 2. Simplemente calculando esta matriz de observabilidad y mirando su rango vamos a saber si el sistema es observable. Vamos aquí, entonces se los voy a solucionar en MATLAB fácilmente. Entonces creo la matriz A, que es simplemente ingresar esta matriz en MATLAB. Creo la matriz B, que es ingresar esta matriz aquí, y la vamos a hacer por los dos métodos. Primero por el método normal, que también da perfectamente, solo que es más laborioso. Entonces simplemente es B, A por B, A al cuadrado por B. Vemos que el sistema me queda una matriz de 3×6 y que yo debo determinar el rango de esta matriz. Entonces utilizo rango de CO1, me va a dar que el rango es 3. Como el rango es igual a la dimensión, vemos que la dimensión es 3, entonces el sistema es controlable. Pero vemos entonces que él me generó una matriz de 3×6, que si hacemos eso a mano, pues obviamente va a ser más tedioso determinar el rango de la matriz. Vemos que si únicamente lo hacemos como les dije, de B hasta A por B, es la segunda forma, el segundo método, que es el método reducido, vamos a llegar a una matriz de controlabilidad únicamente de 3×4. Ya se redujo en dos columnas, y entonces esto va a ser mucho más fácil determinar el rango de esta matriz más pequeña que el rango de esta matriz grande. Y vemos que el rango da exactamente lo mismo, da 3. Y vemos que simplemente con calcular el rango de esta matriz, pues ya sabemos que la matriz es completamente controlable. Hacemos lo mismo para la observabilidad. Ingresamos la matriz C, que es simplemente ingresar esta matriz aquí. Y lo hacemos por el primer método, o sea, haciéndolo todo completo. C por A y C por A al cuadrado. Vemos que me da una matriz de 6×3, que es grande. Obviamente hago el rango de esa matriz y me va a dar 3. Como me dio 3, me dio igual a la dimensión del sistema, o sea que el sistema es observable. Pero vemos que obviamente me quedó una matriz de 3×6. Si lo hacemos por el método que yo les dije, que simplemente es necesario calcular solo hasta C por A, o sea hasta elevado a la 1, vamos a obtener una matriz reducida de 4×3. Obviamente este es mucho más fácil determinar el rango de una matriz más pequeña, y también nos va a dar rango 3. O sea que basta solamente con calcular el rango de esta matriz para yo determinar si mi sistema es completamente observable. Amigos, hasta aquí entonces este es el final de este video. Espero hayan entendido el concepto de observabilidad y controlabilidad, el cual es importante para más adelante para realizar el control por espacio de estados. Espero seguir montando más videos sobre el tema, y hay otros conceptos que pienso que debía haber explicado antes de entrar aquí a controlabilidad y observabilidad, que seguramente los iré montando en próximos videos. Espero les haya gustado. No olviden compartir, darle me gusta, visiten la página Control Automático de Educación. Allá les coloco los códigos, estos códigos en MATLAB. Allá en la página están esos códigos, simplemente como para que ustedes los reproduzcan, y también está pues toda la teoría que vimos en este video. Muchas gracias por ver el video. Hasta una próxima oportunidad.